Bueno, ¿qué tal? Vamos a por nuestra nueva clase de mayo. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de una cosa que dejamos un poco en suspenso o de alguna manera en barbecho en aquella clase en la que dimos a los cineastas exiliados, ¿no? Acordaos de aquellos Billy Wilder, de William Wyler, de Robert Siodmak, de William Dieterle, de Edgar Ulmer, toda aquella generación de cineastas. Muchos de ellos vivieron en sus carnes lo que fue la Segunda Guerra Mundial y todo el auge del nazismo. Por eso sus familiares, ellos mismos, tuvieron problemas y huyeron a otros países o directamente son hijos de aquellos que padecieron la Primera Guerra Mundial y con ello en Alemania, en este caso, fueron las consecuencias de aquel Tratado de Versalles que de alguna manera culpabilizó e hizo pagar a Alemania los costes económicos, porque humanos es imposible, y la responsabilidad de todo lo que había sido la llamada Gran Guerra, que acordaos que es el conflicto que tiene lugar en Europa del 17 al 19. De alguna manera recuperamos todo aquello, por tanto nos vamos hoy hasta Alemania, después de haber pasado por Italia y de haber visto esa película magnífica que es Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha. Y de alguna manera nos preguntamos, en este caso, bueno, hemos visto qué pasó con los italianos, con el cine italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Nos damos cuenta o nos hemos fijado también en qué sucede con Japón después de la invasión norteamericana, en este caso de la ocupación norteamericana. Llegamos hasta Italia también. La última clase nos dio también para evaluar las consecuencias de todo lo que fue la ley Andreotti y todo lo que es la llegada de este nuevo género a la industria italiana, como es la comedia a la italiana, con aquellas películas maravillosas. Incluso podemos rastrear un poco qué es lo que sucedió con Francia una vez que la Nouvelle Vague triunfa, y esto es algo que de alguna manera también llegaremos en próximas semanas. Sin embargo, hoy vamos a meternos con algo que es muy importante y además es muy interesante de ver, sobre todo porque ya empezamos a tener cosas bastante accesibles a la hora de estudiar esta época y este momento de la historia del cine. De alguna manera, la pregunta que nos debemos hacer es qué pasó en el cine alemán una vez que cae el nazismo, una vez que se celebran los juicios de Nuremberg, una vez que de alguna manera también se empieza a tomar conciencia de lo que sucedió en Alemania y en los países de su alrededor, y de alguna manera también unimos el destino incluso de lo que pasa en la Unión Soviética. Acordaos de aquella película de los tres hombres en una balsa y todo lo que vimos alrededor de toda la cuestión que tuvo que ver con el proceso de desestalinización, ¿no? Pues esto fue, digamos, el proceso de desnazificación, que a su vez fue un proceso de reconstrucción de una Alemania que empezaba a estar dividida en dos. Acordaos del muro de Berlín, pues, ¿no? La frontera esta simbólica, bueno, y física, entre la Alemania, República Federal de Alemania, y la República Democrática Alemana, que era la de la órbita soviética. La República Federal es donde, de alguna manera, es la Alemania occidental, donde tuvieron lugar todas las aprendizajes, se desarrollaron las escuelas de cine y se pudo investigar mucho más por el evidente acceso al resto del continente de los cineastas o de los protocineastas de este momento. Entonces, recordamos a Alemania como una industria que después del expresionismo, con la llegada de los nazis, evidentemente todas las personas que cultivaron el expresionismo, o el 95% de las personas que cultivan el expresionismo, se marchan de Alemania, con lo cual la cuestión queda un poco en entredicho, queda un poco en barbecho. ¿Y qué es lo que sucede con el cine alemán? Digamos que todos estos cineastas que se marchan de Alemania jamás volvieron a pisar el país. Por ejemplo, Billy Wilder, Ernst Lubitsch, Friedrich Murnau, también Murnau por causas que todos conocemos, pues evidentemente no volvieron a Alemania. Solamente Fritz Lang volvió para rodar El tigre de Snapur. Estuvo unos meses, lo que justo duró el rodaje, y unas pocas semanas, y volvió rápidamente a su casa de Los Ángeles, porque estar en Alemania le quemaba por dentro y de alguna manera le removía viejos recuerdos. Entonces volvemos otra vez a un mantra que en este caso nos ha venido persiguiendo desde yo creo que las últimas 5 o 6 clases, y que es importantísimo también para entender la situación que vive el cine en este momento.
nosotros vamos a ver hoy una película que es relevante, bueno, por muchísimas cosas, evidentemente, pero yo creo que el mantra que más se repite quizás sea el de la llegada de la televisión. Voy a buscar una cosilla, porque así os doy el dato más... Eso es, vamos a ver una película de 1970. Llevamos a vueltas con la llegada de la televisión desde aproximadamente 1952. Entonces ya estamos en 1970, es decir, la influencia de la televisión en todos los países desarrollados ya es algo bastante notable, con lo cual todo el alcance de las producciones cinematográficas ya no es el mismo, incluso en un país como Alemania. Entonces, la gran mayoría de los hogares que en Alemania se pueden permitir una televisión, evidentemente, todo esto, hablamos de audiencias potenciales, ¿no? Se la compra una persona en un, como hablamos en España cuando dimos 9 cartas abiertas, ¿no? El hecho de que los bares tuvieran acceso a las televisiones, porque la audiencia potencial era pues de centenares de personas casi al día. Es como medir la audiencia de los periódicos, ¿no? Que siempre se tenía en cuenta la audiencia potencial de dejar un periódico, un ejemplar de un periódico en un bar y que durante el día se intentara ver cuál era su audiencia potencial. Pues la televisión pasa exactamente lo mismo. Y el cine, la gente tira a la televisión, o sea, o se marcha, digamos, a ver los productos de televisión, porque en el cine lo que se está produciendo son otra vez películas no agiográficas, ni elegíacas, ni panegíricas sobre estos personajes, sino simples biopics, en este caso sobre personajes importantes y relevantes de lo que fue en su día el Imperio Austrohúngaro. Entonces, son las películas que más se están rodando, son películas de corte histórico, son fáciles de rodar, casi se ruedan de manera industrial y con ellas se pretende poner en marcha otra vez lo que es la maquinaria de cine alemana. Son películas que no tienen demasiado éxito y el cine alemán no es que sea un cine excesivamente exitoso en esta época. Pero hay un momento en el que nosotros nos tenemos que fijar y es a donde vamos hoy. Tal y como sucede en España, con acordados de la clase de 9 cartas abiertas, hay un momento que se llama aquí en España las conversaciones de Salamanca, que es del año 1956, y en Alemania sucede 3/4 de lo mismo. En 1962 se reúnen en la ciudad de Oberhausen una serie de jóvenes a los cuales les une a todos ellos su pasión por el cine y que tienen en común que todos ellos, o la gran mayoría, han rodado al menos 2 cortometrajes, 1 o 2 cortometrajes, con lo cual se han podido expresar de alguna manera mediante el arte cinematográfico. Entonces, en Oberhausen, en 1962, se firma un manifiesto. Os voy a pasar adjunto a este email el manifiesto de Oberhausen para que lo leáis, porque digamos que aparte de tener muchas similitudes con los manifiestos los preceptos del neorrealismo, los preceptos de la Nouvelle Vague, o lo que en el futuro será el Dogma 95, el manifiesto de Oberhausen va a ser clave porque de alguna manera nos va a entregar a toda una serie de cineastas que luego van a ser capitales para entender el destino de ese mal llamado cine europeo. Es verdad que el cine alemán tiene muy poco que ver con el cine británico, que a su vez tiene muy poco que ver con el cine portugués, que a su vez tiene muy poco que ver con el cine español. Pero de alguna manera el manifiesto de Oberhausen lo que hace es, de alguna manera, ayudarnos a entender, sobre todo, a 4 cineastas. De los 26 que firman este manifiesto, hay 4 que son excesivamente importantes a la hora de entender este universo. Este universo que se forma en Oberhausen, que son Volker Schlöndorff, es el director, por si no lo situáis así a primeras con el nombre, de El tambor de hojalata, aquella película que adaptaba la obra de Günter Grass, Rainer Werner Fassbinder, que es el que nos ocupa hoy, Werner Herzog y Wim Wenders. Son los 4 directores que salen de Oberhausen queriendo, de alguna manera, sustituir todo lo que se venía haciendo de manera industrializada en el cine alemán y ponerse al nivel, al menos, el nivel teórico del cine francés. Recordemos que los franceses son esos que han sido siempre los pioneros en la crítica, en el análisis, en la reflexión cinematográfica, unido a los soviéticos, pero evidentemente de los soviéticos se quiere saber más bien poco y por cercanía también, los alemanes prefieren, por lo menos los cineastas de Oberhausen, prefieren parecerse más a lo que se hace en Francia. También por ponerse unas expectativas sencillas, ¿no? Parecerse a los franceses.
Hoy nos vamos a detener en Fassbinder, que Fassbinder es una de las mentes más brillantes del siglo XX, posiblemente, y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Y es un cineasta que de alguna manera es una de las personalidades más al límite, podríamos decir, de toda su capacidad. Fue escritor, guionista, productor, director, escenógrafo, director teatral, fue todo, eh, y de una manera brillante. Él nace en mayo, en Baviera, en mayo de 1945. Estamos celebrando casi sus 80 años el 80 aniversario de su nacimiento. Fijaos si ha pasado tiempo ya. Y de alguna manera es un hombre que se inicia en el teatro, y él no duda en explotar todos los factores que acompañan al teatro, al arte teatral, a la hora de puesta en escena en el cine. Es algo que nos debería sonar de algo, puesto que ya en el expresionismo los directores del tipo Lang y Murnau, Robert Wiene por supuesto, utilizaron todo lo que eran los mecanismos que Max Reinhardt creó para el teatro, para de alguna manera llevarlos a la gran pantalla. Esa manera de expresar, nunca mejor dicho, como en la que se veía en El Último o en El Gabinete del Dr. Caligari o en Metrópolis, todo viene de esas puestas en escena, esas luces y sombras, esos efectos quizás también de puesta en escena del teatro. Entonces esas primeras formas de expresión en el cine germano de principios de siglo, pues son las que ahora se intentan recuperar, y a través de la personalidad de Fassbinder son las que de alguna manera nos devuelven a esta unión muy posible y muy verdadera entre el teatro y el cine. Entonces, en esta época teatral, donde él con muy pocos años, 20 y pocos años, ya es capaz de llevar a la escena a Chekhov o a Lope de Vega, por ejemplo, por citar algún ejemplo, se influye también a la hora de llevar sus películas, sus ideas al cine, en el arte de otro director emigrado de los que vimos en su día, que es Douglas Sirk. Acordaos que es uno de los hombres que tiene los títulos más bonitos de la historia del cine, ¿no? Imitación a la vida, Solo el cielo lo sabe, Escrito sobre el viento, este tipo de cosas que son títulos preciosos, y películas también preciosistas, ojo, preciosas y preciosistas, porque son películas muy buscadas en cuanto al color, la puesta en escena, etc. Entonces todo esto va a influir en alguien que a priori nos puede resultar muy oscuro y muy violento, como es Fassbinder. Y en su época, incluso hoy podemos decir sin ningún tipo de género de dudas, que Fassbinder es uno de los mayores creadores del cine alemán en toda su historia. Y posiblemente sea uno de los mayores creadores del arte cinematográfico a nivel continental, a nivel europeo. Yo creo que poca gente ha tenido la capacidad tan prolífica de crear tantísimas películas en tan pocos años, ¿no? Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo tontísimo, un ejemplo absurdo, pero para que comparéis dos formas de hacer cine. En 13 años, Fassbinder rodó 41 películas. Stanley Kubrick en 40 años rodó 13 películas. O sea, no es que compare uno con otro y mira lo bien que lo hace uno y lo mal que lo hace otro. Simplemente es una comparativa de estas completamente estúpidas, pero para que veáis un poco las capacidades y la implicación que tienen cada uno con su cine, siendo dos cineastas completamente distintos, de dos países completamente distintos. Uno es alemán, el otro es estadounidense, afincado en Inglaterra. Y la implicación que tiene Stanley Kubrick con su cine, que son prácticamente todas sus películas obras maestras, y las de Fassbinder, prácticamente todas obras maestras, ya os digo, en 13 años, en una década, algo más de una década, hacer 41 películas, más las series que rueda, más los cortometrajes, más la dedicación que tuvo al teatro, esto le convierte en uno de los todoterrenos más increíbles del cine europeo. Y en todas sus películas siempre mostraba una preocupación apabullante y muy directa por temas como la economía, la prostitución, la clase media, la clase obrera, la prensa, los sindicatos, la inmigración, la familia, la sexualidad, el erotismo, llevado incluso todo ello al límite. Con lo cual nosotros podemos ver El matrimonio de María Braun, podemos ver las amargas lágrimas de Petra von Kant, o podemos ver la serie de Berlín Alexanderplatz, y tenemos la sensación de ver ideas clave repetidas en todas ellas, pero películas completamente distintas unas de otras. Yo os animo a que os adentréis en el universo de Fassbinder. Es duro porque es muy directo y en ocasiones puedes llegar a ser incluso desagradable. Pero es un tipo de cine que ya no se hace porque yo creo que ya no se permitiría hacer. No hay tanta libertad
Y bueno, también le costó a Fassbinder, ¿no? Sus películas no fueron muy vistas y era un cine que en aquella época se desprestigiaba, incluso podemos llamarlo como el cine de arte y ensayo, ¿no? El típico cine que solo se proyecta en cineclubs, en estudios y poco más, ¿no? Y tiene un alcance que solamente el tiempo ha sabido situar en su lugar. Una cosa que a mí me gusta mucho de Fassbinder es que en todo su cine, en estas 40 películas rodadas en algo más de una década, Fassbinder muestra todo lo que es prácticamente la historia del cine alemán en su conjunto hasta el momento en el que él llega. Es decir, 70 años de cine, 7 décadas de cine puestas al servicio del propio cine a través de sus películas. Y es una cosa que me parece valiente y me parece una absoluta maravilla. Rainer Fassbinder muere con 37 años tras una sobredosis de barbitúricos, dejando así un legado que es absolutamente imborrable. Es un cineasta que hoy empieza a caer en el olvido porque las generaciones presentes no se están tampoco preocupando de bucear en estas cinematografías, y yo creo que es buen momento de que nosotros desde nuestra pequeña parcela, ¿no?, podamos recuperar a un cineasta como Fassbinder. La película de esta semana es una película muy extraña, es una película muy rara. Hace tiempo que visteis con Jesús, si no recuerdo mal, una película de Fassbinder llamada... Bueno, creo que visteis Las amargas lágrimas de Petra von Kant o Lola o alguna de ellas. Y me parece que todos le llamaban Ali, que es una película sobre la inmigración, que es muy buena. Y hoy vamos a ver algo muy extraño. Una película que a mí me parece muy interesante porque es puro Fassbinder, ¿no? Es por qué le da el ataque de locura al señor K. Es una película que tira a matar contra la burguesía establecida, acomodada, pagada de sí misma. Volvemos otra vez al recurso que utilizaba Elio Petri también en Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha. Está en la época de los títulos largos. Y de alguna manera también esta película ataca contra la disciplina, ataca contra la familia, contra lo que se supone que tiene la sociedad o que tienes que hacer tú para que la sociedad te respete y te tenga en cuenta y seas alguien, ¿no? Y de alguna manera sobre toda esta película circula la idea de que Alemania, los alemanes, el ser humano puede volver a cometer, si no se para un momento a pensar, puede volver a cometer errores del pasado. Y esto para un cineasta alemán es muy importante teniendo en cuenta el pasado reciente del país y de todo lo que sucedió en Alemania. Entonces, esta película es de 1970, es decir, vamos a ver dos películas, esta semana hemos visto dos películas muy agresivas. Esta, bueno, la vais a ver esta semana, pero son muy agresivas con respecto al tema social. Y Fassbinder va muchas veces a machete y ataca muchísimo desde bastantes lados de la política. Ataca Hay una película además que se llama La tercera generación, que es bestial. Y esta sí que está en Filmin, yo la he puesto porque es bastante violenta y bastante compleja de analizar, y sobre todo es fundamentalmente desagradable en muchas secuencias, y me parece que podemos empezar por Fassbinder por otros lados un poco más agradables. Eh, es la época de Adenauer, de Konrad Adenauer, esa supuesta recuperación de Alemania, ese milagro alemán, y de alguna manera Fassbinder lo que nos hace es destrozarnos esos tópicos del milagro económico alemán y aunar toda esa crítica y toda esa sensación esa sensación de falsa sociedad a través de su cine. Podemos decir, por tanto, haciendo un acopio de ideas, que Wim Wenders, de toda esta generación de Oberhausen, Wim Wenders apeló a la parte más espiritual, quizás, del cine, a esa parte que está como por encima del ser humano y que solamente el cine es capaz de captar de una manera emocional. Volker Schlöndorff es un especialista en virtudes narrativas, podríamos decir, ¿no? Es un narrador excepcional, a pesar de que a veces, pues quizás se pierde, ¿no? Quizás en muchos adornos en torno a sus películas. Y Werner Herzog trabaja desde el humanismo, incluso desde la antropología, ¿no? Él busca las primeras películas, sobre todo de Werner Herzog. Me hubiese encantado que vierais, creo que lo dije hace unas cuantas semanas, bueno, y meses también, en enero, que iban a quitar en febrero de Filmin las películas de Werner Herzog, por alguna razón. Y es una pena porque sus primeras películas son auténticas obras maestras del sentimiento humano. Y es eso que está muy trillado, ¿no? Desde que Balzac lo usó, que es la condición humana, ¿no? Y bueno, era la comedia humana, ¿no? No me acuerdo. Condición comedia. Vamos a hacer una barra, ¿no? Alt
7. Y en mitad de todos ellos, ¿no? Digamos que entre todos ellos está influyéndolos también, porque a Fassbinder se le tuvo muy en cuenta desde sus propios compañeros también, el trabajo ruidoso, furioso y frenético de este Rainer Werner Fassbinder. Espero bueno, que os guste, por lo menos no que os guste, sino que os remueva, sino que os invite a reflexionar esta película, por qué le da el ataque de locura al señor K, y la semana que viene la comentamos, que yo creo que va a ser un debate muy, muy, muy interesante, como siempre. Así que nos vemos la semana que viene y nada, disfrutad de la semana y ved la peli. Cachis en la mano.